¿Han escuchado alguna vez el problema de la demarcación científica? ¿A alguien le suena este tema? Bien, bien. La demarcación científica, el problema es ¿qué separa una ciencia de una pseudociencia? Y acá es un problema grave, ¿entendés? Porque hay gente que va a decir, no, lo mío es científico, el coaching es científico. No, no es científico. ¿Por qué no? ¿Qué responden? No, 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 porque acá es donde la filosofía de la ciencia nos viene al rescate y nos viene a dar pistas de por qué algo hace, por qué cosa hace que algo sea científico y qué cosa hace que algo sea pseudocientífico. Tenemos en esto la historia de la filosofía de la ciencia un problema enorme, es uno de los problemas centrales, que todavía no está del todo definido, pero tenemos, por un lado, el falsacionismo. Sobre esto no voy a indagar tanto porque sí requeriríamos un curso específico de filosofía de la ciencia, ¿sí? Pero más o menos tenemos que tener una idea. El falsacionismo lo inició Popper, después Lakatos le hizo una modificación y después vinieron otros a decir, bueno, mirá, así, pero no tan así. Pero lo vamos a hacer en términos muy simples. Una teoría va a ser científica o un postulado va a ser científico en tanto y en cuanto sea falseable. Falseable quiere decir que puede haber un experimento o puede haber algo que demuestre que estoy equivocado. Si yo digo que este objeto cae a 9,8 metros sobre segundo cuadrado, yo puedo hacer un experimento y si no cae a esa velocidad, entonces estoy falseando la hipótesis. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo conocimiento científico tiene que ser susceptible de equivocarse, ¿sí? Porque si no, nunca podríamos experimentarlo. Ahora, esta mañana ponía el ejemplo del psicoanálisis. De hecho, Popper se peleó muchísimo con los psicoanalistas por esto mismo. Porque Freud dice, todo sueño es una realización de deseo. Bueno, hasta acá más o menos. ¿Cómo puedo comprobar esto o cómo puedo falsearlo? Y vamos a soñar y si en el sueño no estoy cumpliendo un deseo, quiere decir que tu hipótesis no era correcta. Hasta acá más o menos de acuerdo. ¿Qué pasa? Hay un caso, que no sé si lo habrán escuchado, si lo habrán hecho estudiar, en donde hay un militar que vuelve de la guerra, vuelve todo traumado de la guerra, y medio como que no estaba muy bien con Freud, se habían como medio peleado, ¿sí? Como que le discutía muchas cosas a Freud. Entonces, una de las noches el militar tuvo una pesadilla y empieza a recordar los hechos vividos en la guerra, ¿sí? Entonces va y le dice a Freud en su sesión, dice, escuchame una cosa, vos me estás diciendo que todo sueño es una realización de deseo y yo anoche soñé que volví a la guerra. ¿Me podés explicar qué deseo estoy cumpliendo en ese sueño? Y Freud, muy astutamente, ¿qué dijo? ¿Sabes lo que pasa, Mister no sé cuánto, no me acuerdo el nombre? Que vos me querés refutar a mí. Vos tenés algo en contra de mí. Entonces soñaste algo para intentar refutarme. Pero como tu deseo era refutarme, se cumplió tu deseo. Entonces, el sueño sigue siendo el cumplimiento de un deseo. Fíjense ahí, eso se llama inmunidad, ¿sí? Es una inmunidad desde el falsacionismo, ¿no? Se inmunizó Freud. O sea, vos no podés ir a refutar lo que él dice. O si vos decís, no, porque pasa que el psicoanálisis no tiene evidencia, no, ¿sabés lo que pasa? Es que como el psicoanálisis dice algo que a vos te incomoda, y eso que a vos te incomoda es del orden de lo reprimido, vos lo atacás para dejar de escuchar esas verdades. ¿Sí? Entonces el psicoanálisis tiene razón, hay algo reprimido que es imposible. Entonces acá ya tenemos un criterio para ver esto. Si lo llevamos en otras pseudoterapias, a ver, voy a leerlo. Si en la mayoría de los casos funciona la teoría y en algunos no, ¿cómo esto ya alcanza para refutar una teoría? Bien, ahí ya nos estamos metiendo en una de las críticas que se le hace al falsacionismo. Porque hay veces que hay casos particulares donde no va a obedecer a la ley general. Pero tenemos que entender o tener una explicación alternativa para por qué en estos casos particulares esto no puede estar obedeciendo, ¿sí?
Y si realmente es un caso muy fuerte, se refuta la ley, se refuta la teoría. Ahora, si es una ley, para que algo llegue a ser ley científica, tuvo que pasar por un periodo de evaluación tremenda, ¿sí? Es casi, no es irrefutable, pero digamos que no hay un caso que la haya refutado. Pero siempre está la posibilidad. Ahora, si mi teoría dice que con esto yo voy a generar aquello y no lo genero, ok, tengo que revisar la teoría, no me puedo pelear con los hechos. ¿Sí? Recuerden que la ciencia es fáctica, la ciencia parte de los hechos y vuelve a los hechos son sagrados. Bien, pero sí esto es un problema para el falsacionismo, porque una cosa es refutar una hipótesis, una teoría, y otra cosa es todo un sistema teórico. Entonces va a venir Kuhn y va a decir que en realidad lo que pasa, hay un cambio de paradigma. El paradigma son todos estos sistemas de valores, pensamientos, de creencias que vienen a darte como el marco a partir del cual uno entiende la realidad. ¿Sí? El ejemplo que siempre se pone es como el agua en el que está inmerso un pez. El pez ve todo a partir del agua. ¿Sí? Él ni siquiera sabe que está en el agua el pez. Nunca supo que está en el agua. Entonces, el paradigma es un poco eso. Iba a decir Kuhn que hay veces que el paradigma deja de explicar la realidad. Empiezan a haber hechos que no te alcanza tu paradigma para explicarlo, entonces viene otro paradigma y lo reemplaza. Ok, todas estas ideas más o menos se dieron algo históricamente con el tema de la física, con el tema de, por ejemplo, el heliocentrismo o el geocentrismo, o sea, la Tierra es el centro o el Sol es el centro. Entonces, según otro paradigma, lo que se llama una revolución de un paradigma a otro, pero eso no pasa siempre en ciencia. Normalmente pasa que a veces se falsea algo, pero el paradigma se sostiene, porque es muy difícil renunciar a todos los principios y supuestos que yo vengo trayendo, ¿sí? En la práctica, o una de las salidas, es que, bueno, esto es lo que acabo de decir, es el criterio de predictibilidad como un criterio pragmático de cientificidad. Mira, yo no puedo saber mira, valga la redundancia, a ciencia cierta si esto es o no una ciencia. No hay una certeza absoluta de que esto sea o no sea ciencia. Entonces, un criterio pragmático, o sea, pragmático es que nos va a servir, es la predictibilidad. Si todo esto que vos decís se cumple y nos permite predecir, modificar la realidad de una manera realmente consistente, verificable, ok, lo que estás haciendo es ciencia. Si no, no. Entonces, ahí es otro criterio muy fuerte de la ciencia, el criterio de la predictibilidad. Ya vamos a ver que en el análisis de conducta le vamos a agregar otro criterio a la predictibilidad, que es la parsimonia. ¿Sí? Porque yo puedo decir que si, por ejemplo, yo hace poco he hecho un curso de primeros auxilios, estoy con la Cruz Roja, me gusta mucho. Y un ejemplo que nos pusieron muy interesante es, si vos te haces un corte, ¿sí? Te va a empezar a salir sangre. ¿Qué es lo que más o menos en un sangrado normal y leve? En 10 minutos solo se corta, ¿sí? Porque se empiezan a hacer los coágulos, hace la famosa costra y corta el sangrado. Ahora, vos si haces presión sobre eso, también va a cortar mucho más rápido. Vamos a hacer que la sangre se coagule más rápido y deja de salir sangre. Ahora, vos podés hacer presión mientras bailás la Macarena, mientras rezás un Padre Nuestro, mientras, no sé, estás sentado o parado o lo que sea, que la sangre va a cortar igual porque estás haciendo presión. Ahora, ¿qué explica que la sangre se coaguló y la presión que hiciste? O que dejó de salir sangre y que se coaguló la sangre, ¿sí? Ahora, todo el resto que agregaste, hacelo si querés, pero es innecesario. Y acá está la diferencia entre lo efectivo y lo eficiente. Con el análisis de conducta no solo buscamos que las cosas sean efectivas, o sea, que funcione, sino que buscamos el criterio de la eficiencia. Y acá vamos a tener lo que se llama la navaja de Occam. La navaja de Occam, ¿qué plantea? Que si hay dos teorías, dos explicaciones que están en competencia para un mismo fenómeno, vamos a elegir aquella
tenga, que suponga el menor compromiso posible con supuestos. ¿Qué voy con esto? Si yo para explicar que el sangrado se detuvo, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, con una explicación es, vos aplicando presión, la sangre se coagula, se hace la costra y listo, deja de sangrar. Con la otra explicación yo digo, mira, vos una vez que apretás, le estás mandando una fuerza al universo que pone en conjunción a todos los ángeles y santos para que ellos vengan y juntos hagamos fuerza para que la sangre deje de salir por un montón de otros factores. Entre los dos, las dos funcionan, ¿sí? Porque con las dos va a dejar de salir sangre. ¿Cuál voy a elegir? La que suponga menos compromisos, ¿sí? Menos asunciones. Porque acá yo tengo que asumir que existen los ángeles, que los ángeles pueden bajar, que pueden interactuar con el dedo, que quieren hacerlo. O sea, tengo que asumir un montón de cosas. Entonces voy por el que tengo que asumir menos, ¿sí? Ese es el principio de la navaja de Occam y es el principio de lo que vamos a buscarle, que es la parsimonia, ¿sí? Es que la cosa tenga sentido, orden, coherencia y aceptando la menor cantidad de supuestos posibles.